En nuestro encuentro de hoy vamos a descubrir cómo enfrentar un fenómeno atmosférico durante la pandemia COVID-19. También abordaremos el estado del tiempo atmosférico, esto es, temperatura, presión atmosférica, humedad, viento, precipitación, radiación solar y tormentas tropicales, que regularmente escuchamos vía TV, radio, redes sociales, dispositivos electrónicos y periódicos impresos. Para empezar, hablemos un poco sobre la ubicación geográfica de nuestro país. República Dominicana está ubicada en el centro del archipiélago antillano, entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, lo que determina su clima marcadamente tropical húmedo. Dada su ubicación geográfica, está expuesta a severos peligros naturales, especialmente tormentas tropicales, huracanes, tornados, inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios forestales y terremotos. Es importante saber que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, exhorta a integrar la acción frente al COVID con la prevención de desastres, consolidando estrategias que protejan a la población frente a las amenazas naturales. En medio de esta batalla no se puede descuidar la vigilancia frente a las fuerzas de la naturaleza, manifestada por terremotos, huracanes, inundaciones y sequías, las cuales no se detendrán durante la actual emergencia mundial. Para estar prevenidos ante un fenómeno atmosférico, primero vamos a conocer qué es un pronóstico atmosférico. Es la aplicación de tecnología y meteorología para predecir el estado de la atmósfera en una localidad o región determinada, colectando datos acerca del estado de la temperatura, la presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones. Estos son elementos del clima que comúnmente puedes identificar en un pronóstico del tiempo. Ahora conozcamos detalladamente los elementos del clima. La temperatura atmosférica es uno de los elementos del clima. Se refiere al grado de calor específico del aire. La podemos identificar con la sensación de frío y caliente. El término temperatura es una magnitud física asociada con la energía interna que puede tener un sistema. Un ejemplo de temperatura es cuando pones el tanque de gas en el sol. Al agitarse las moléculas que lo forman, cambia su temperatura. Y esto está asociado con la energía interna que se incrementa, y esto es temperatura. El instrumento utilizado para medir la temperatura es el termómetro. ¿No te causa curiosidad escuchar los grados de temperatura en Celsius o Fahrenheit? Cuando utilizamos un termómetro para medir la temperatura, ya sea cuando tenemos fiebre, por ejemplo, por COVID-19 o dengue, o cuando vemos las noticias en el clima, aparecen las temperaturas en grados Celsius o grados Fahrenheit. ¿A qué se debe esto? Esto es debido a que la temperatura se mide en grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Por ejemplo, en estos días es muy común que al entrar a un lugar te coloquen un termómetro digital para medir tu temperatura corporal. Debes saber que tu temperatura corporal promedio aceptada es de 35 a 37 grados Celsius, equivalente a 98.6 grados Fahrenheit. Si el termómetro marca una temperatura mayor a 37 grados Celsius, probablemente tengas fiebre. A continuación, te presento una tabla de transformaciones de unidades de temperatura. Para los casos de conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit, vamos a utilizar la fórmula grados Fahrenheit es igual a grados Celsius por 1.8 más 32. Para convertir grados Fahrenheit a grados Celsius, la fórmula es grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32, dividido entre 1.8. Para llevar grados Celsius a grados Kelvin, la fórmula es grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Si lo que queremos es llevar grados Kelvin a grados Celsius, la fórmula es grados Celsius es igual a grados Kelvin menos 273. Otro elemento del tiempo atmosférico es la humedad.
Por sentido común se espera que cuando nos hablan de alta humedad, pareciera que deberíamos de sentir más frío o menos calor. Pero resulta que la humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Y como hemos escuchado en clases anteriores, las moléculas de agua en forma de vapor de agua están en estado gaseoso y por lo tanto con un aumento de temperatura para días calurosos. La molécula adquiere mayor cantidad de movimiento, por lo que provoca una sensación de mayor calor al interactuar con nuestro cuerpo. El instrumento para medir la humedad es el higrómetro. La humedad se mide en porcentajes. Cuando el higrómetro marca 100%, esto quiere decir que el aire está saturado con el máximo de humedad. El siguiente elemento del tiempo atmosférico es la presión atmosférica. El concepto de presión es la fuerza que se ejerce sobre un área. Esto es dividir la fuerza entre el área. Por lo que la presión atmosférica es el peso o fuerza que ejerce el aire sobre la superficie. Existen distintas unidades de medida de presión, por ejemplo, atmósfera, pascal, hectopascal, milímetro de mercurio, entre otras. Debes saber que el barómetro es el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica. Cada masa de aire tiene una diferente presión. Si es más elevada de la que consideramos media, que es 1013.25 hectopascal, la llamamos alta. Y si está por debajo, decimos que es baja presión. Las altas presiones también se llaman centro de altas presiones o anticiclones. Y las bajas presiones reciben el nombre de centro de bajas presiones. También se denominan ciclones o depresiones tropicales. Otro elemento determinante del clima son los vientos. La República Dominicana se caracteriza por su clima tropical, modificado por los vientos alisios del noreste y por la topografía o relieve del país. Ejemplo, montañas, valles, ríos, entre otros. Los vientos alisios predominan sobre la isla durante todo el año. Se hacen sentir más sobre los sistemas montañosos, donde soplan con mayor violencia. Los vientos alisios se originan en un área de alta presión, conocida como anticiclón del Atlántico, que se extiende desde las Islas Bermudas hasta España. Inician su movimiento casi paralelo a las costas africanas y luego giran hacia el oeste. En las Antillas se sienten venir desde el este durante todo el año, pero la tendencia es soplar del nordeste en invierno y del sudeste en verano. La acción de los vientos alisios influye decisivamente sobre nuestro clima y se hace sentir más en las áreas más expuestas a las corrientes de aire. Lo contrario ocurre en las áreas resguardadas donde no llega libre su acción. Las altas temperaturas que se registran durante el verano en Sánchez, La Vega, Valverde Mao, Jimaní, Villa Vázquez, Pedernales, son ocasionadas por montañas y sierras que cortan la corriente de aire de los vientos alisios. El siguiente elemento del clima son las precipitaciones. El término precipitación se usa para designar la forma en que el agua cae desde las nubes a la tierra. Se distinguen normalmente tres formas, que son lluvia, granizo y nieve. La cantidad de lluvia se mide en milímetros por cada área o región. Las lluvias son importantes para los seres humanos, la vegetación, la agricultura y las cuencas hidrográficas. Dato curioso. Cada gota de lluvia puede estar formada por 1 millón de gotitas de agua que el aire es capaz de sostener y cada gotita está formada por cuatrillones de moléculas de agua. La Tierra está constituida por 3 partes fundamentales. Hidrosfera, porción de agua. Repito, la hidrosfera es la porción de agua. Número 2. La atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 2. Atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 3. La geósfera,
que es la tierra sólida. La geósfera, que es la tierra sólida. Estas tres capas se integran de forma continua entre ellas, a medida que el aire entra en contacto con las rocas con el agua y el agua con el aire. Entonces, cuando ellas se conectan entre sí, se forma la capa de la Tierra donde es posible la vida vegetal y animal de nuestro planeta Tierra. Esta capa recibe el nombre de biosfera. La atmósfera es una delgadísima envoltura comparada con el diámetro del planeta, que mide 12.741 kilómetros sobre el ecuador. El espesor actual de la atmósfera es de aproximadamente 800 kilómetros. Es decir, si la Tierra fuera un mango o una pera, la atmósfera tendría el grosor de la cáscara de la pera. Para el estudio de la atmósfera, los investigadores y científicos utilizan instrumentos o equipos tecnológicos sensibles y precisos que arrojan resultados que luego son utilizados para conocer sus componentes y así establecer la división de sus diferentes partes. La atmósfera se divide en 5 capas. ¿Tienes alguna idea de cuáles son? Pues te la diré. Partiendo desde la superficie terrestre, este sería el orden. La primera es la troposfera, dentro de la cual vivimos, y va desde 0 kilómetros a nivel del mar hasta 15 kilómetros de altitud. En ella se encuentran cerca de las 3/4 partes de los gases atmosféricos. Esto hace que sea la capa más activa, ya que el aire está en constante movimiento. Aquí ocurren los fenómenos climatológicos como el vapor de agua, lluvias, granizos, vientos y tornados. Se calienta por la radiación infrarroja, o sea, el calor que emite el sol a la superficie de la Tierra. Cuando ésta se calienta por la radiación, emite de nuevo el calor hacia la atmósfera. Te explico. El Sol irradia calor a la superficie terrestre en forma de radiación. Cuando la Tierra se calienta, devuelve este vapor caliente hacia la atmósfera, y esto es lo que mantiene la troposfera caliente. La segunda es la estratosfera. Se encuentra por encima de la troposfera y se ubica a una altitud de 15 a 50 kilómetros. Es una región muy estable, de poco movimiento. No contiene vapor de agua, por lo que se forman muy pocas nubes. Como esta capa no es tan turbulenta como la troposfera, permite el vuelo de los aviones. La temperatura aumenta progresivamente hasta 1,4 grados Celsius y dentro de ella, a los 25 kilómetros de altitud, se ubica la capa de ozono. La radiación ultravioleta solar interactúa con las moléculas de la capa de ozono de tal forma que no llega a la superficie terrestre, protegiéndonos de una radiación muy dañina para la salud. ¿Ves qué importante es proteger la capa de ozono? La estratosfera contiene cerca del 19% de los gases de la atmósfera, donde la masa total de estos gases se halla entre la troposfera y la estratosfera. La tercera capa es la mesósfera. Es la capa media de la atmósfera. Esta se encuentra entre los 50 y los 80 kilómetros de altitud. La mesósfera es la capa atmosférica más fría. La cuarta capa es la termósfera. Se localiza de 80 a 500 kilómetros de altitud.
donde los gases de la atmósfera atrapan los rayos X provenientes del Sol y otras estrellas. Esta interacción hace que la temperatura de la termósfera aumente de manera considerable, formando iones positivos y negativos, originando la capa de la ionosfera. En esta capa se producen los reflejos de las ondas de radio de banda corta. La quinta y última capa es la exósfera. Es la capa ubicada a mayor altitud, 500 a 800 kilómetros de altitud. En ella se encuentra una gran variedad de pequeñas cantidades de gases como el helio, nitrógeno y argón. La escasa gravedad a esa altura permite que los gases escapen fácilmente al espacio exterior. Las tres últimas capas, mesósfera, termósfera y exósfera, contienen solo el 6% de la masa total de la atmósfera, por lo que la densidad es muy baja comparada con la densidad de las dos primeras capas. La densidad de la atmósfera no es uniforme a lo largo de las capas, a diferencia de lo que ocurre en el agua, que no importa la profundidad, la densidad es la misma. La máxima densidad ocurre a nivel del mar. Por eso es que los países se sitúan por encima o por debajo del nivel del mar. En resumen, la atmósfera se divide en 5 capas. La primera capa es la troposfera, la que está en contacto con la superficie terrestre, en la cual vivimos. Esta capa es muy turbulenta debido a la cantidad de gases que la forma. La capa número 2 es la estratosfera. Esta capa es más calmada, lo que hace posible el vuelo de los aviones. También en esta capa se encuentra la capa de ozono, que filtra los rayos ultravioleta del Sol para que no lleguen directamente a la Tierra y evitarnos daños. La tercera capa es la mesósfera. Es la capa más fría de la atmósfera. La cuarta capa se llama termósfera. En esta capa se forma una capa llamada ionosfera, que nos permite obtener ondas de radio corta y señales vía satélites. La última y quinta capa es la exósfera, donde no podría ser posible la vida debido a su baja densidad, falta de oxígeno y altas temperaturas. Después de este paseo por la atmósfera, estamos en capacidad de comprender y aplicar todo lo referente a la importancia del aire atmosférico. El aire atmosférico no es un elemento ni un compuesto único, más bien es una mezcla homogénea de gases, cada una con sus propiedades físicas y químicas, en la cual están suspendidas cantidades variables de partículas líquidas y diminutas partículas sólidas, tan pequeñas que no pueden ser percibidas a simple vista. El aire, el oxígeno que respiramos, es una mezcla de gases que forma la atmósfera, mientras que el viento es una corriente de aire, o sea, el aire en movimiento. Por lo que decimos que el aire y el viento no es lo mismo. Cuando decimos que el aire está limpio, ¿a qué nos referimos? El aire seco y limpio está compuesto casi por completo de dos gases, un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Estos gases son los componentes más abundantes del aire y tienen gran importancia para la vida en la Tierra, pero poca importancia o ninguna en los fenómenos atmosféricos. El 1% restante de aire seco consiste fundamentalmente en el gas inerte llamado argón.
en un 0.93%. Hablar de los contaminantes del aire nos lleva directamente a cambios en el clima. Son reacciones en cadena por la interacción que ocurre entre diferentes capas de la Tierra. Las actividades humanas provocan la contaminación del aire con el uso indiscriminado de los recursos naturales, como son las granceras en los cauces de los ríos, las plantas termoeléctricas, deforestación, el uso de insecticidas y pesticidas en la agricultura, la quema de los combustibles fósiles, como por ejemplo derivados del petróleo como la gasolina, el gasoil y el gas, y el uso indiscriminado de plásticos.